Cuando empezamos un proyecto editorial, tenemos que tener en cuenta las instancias de trabajo. Me pasa bastante que a veces me consultan por proyectos que tienen ganas de hacer libros, pero que, por ejemplo, no están desarrollados del todo. Entonces, aparece esta consulta de si uno puede trabajar en la instancia de edición, que sería como nuestro primer momento para con nuestra obra, ya sea escrita, ya sea un original de otra persona, pueden ser ilustraciones, pueden ser recetas de la abuela, lo que sea va a estar en algún soporte o digital o escrito, cada uno sabrá la materialidad de sus originales que quiere llevar a libros. Entonces, lo primero, muy elemental, sería, si no están digitalizados, digitalizar esos contenidos. Tenemos fotos y son fotos de papel, bueno, habría que escanearlas. Tal vez tenemos en casa un buen escáner y es suficiente, ¿sí? Lo podemos probar. Eso no sería un problema. Pero también al escanear o digitalizar documentos, a veces se usa el celular como escáner, puede que ahí requiera también de un pequeño ajuste, de retoque de edición. Si es fotográfico, puede ser, si tenemos alguna amiga o amigo fotógrafa o diseñadora gráfica, que nos ayude a retocar un poquito si es necesario, los colores, el contraste, bueno, cuestiones que en el campo de las artes gráficas los profesionales van a reconocer muy fácil. Al ver una imagen, uno sabe si la imagen está pixelada, si tiene buena calidad, si tiene un balance de blancos que no es el correcto, si necesita ajuste, retoque, etc. Pero yo creo que hoy son carreras o son recursos que en general alguien del grupo de amistades va a saber hacer o nos va a poder dar una evolución, ¿sí? En ese sentido. Si no conocemos a nadie, obviamente que también en una instancia de hablar en la siguiente, ¿no? Con el diseñador editorial le podemos consultar, esos archivos son óptimos. Y bueno, de ahí ver si es necesario hacer algún tipo de ajuste, si lo podemos hacer nosotros, o si corresponde enviar a un profesional para que haga esos ajustes. Si tenemos archivos de texto, es importante que los textos estén en Word. Ese es el formato en el que vamos a importar los textos a InDesign para hacer una maquetación correcta. Esos textos no solo tienen que estar en un archivo Word, tienen que estar corregidos y revisados. No porque uno no fuese meticuloso con la ortografía, con la atención y demás. Cuando somos autores o autoras y somos quienes estamos revisando la obra, lo primero que puede pasar, esto ya les cuento como cosas muy del oficio que pasan mucho, que cuando son las mismas personas las que escriben, las que corrigen, empiezan a corregir no lo que haría un corrector ortográfico de estilo, que tiene que ver con observar la puntuación, los espacios, además de la ortografía, que estén correctamente, no sé, que puedan estar correctamente desarrollada una estructura y demás, sino que va a empezar a mirar como el contenido artístico, si la idea se entiende, si mejor cambia la frase. Entonces empieza a hacer una maraña de correcciones que en la instancia de diseño editorial no corresponde, porque empieza a cambiar todo el diseño, porque se pueden pasar cosas, porque de repente tenemos 27 archivos originales, ya no sabes cuál es el último, si al último estaba una corrección que antes no se guardó, puede pasar. Así que los archivos que vamos a recibir, quienes vamos a estar trabajando en la segunda instancia del desarrollo de una publicación, que es el diseño editorial, ya lo tenemos que recibir revisado, corregido, pero en lo posible, si esa persona quiere trabajar lo más profesional, tener o armar una red de colegas. Nosotros en los grupos la verdad que en el grupo al menos de este taller hay muchísimos correctores, correctoras profesionales de distintas áreas del libro, como para tener referencias, que sepamos que podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, si un cliente nos pide, tengo este libro, está sin terminar, me gustaría ver la estructura, bueno, eso a lo que se llama clínica de obra, para alguien que o se dedique a la edición de libros en el campo de la literatura, la poesía, digamos, el campo que le sea correspondiente a ese libro, pero clínica, o sea, nada que ver con el diseño. Trabajan ustedes el Word y cuando lo tienen listo, terminado, me lo mandan. Si quieren cambiar la estructura, si obviamente uno tiene como recursos para abordar ese tipo de trabajo,
lo plantea como una instancia de trabajo más. Una vez que sí, ese archivo está final, corregido, revisado, es el que vamos a recibir para comenzar a diseñar. Pero diseñar, ¿qué? Si es un trabajo de autopublicación o es un trabajo de una primera edición, en general no van a tener con respecto al diseño grandes como pretensiones. ¿Por qué? Generalmente cuando estamos por publicar un primer libro, queremos que se vea como un libro y esa es para mí como la clave, ¿no? Bueno, ¿cómo se ven los libros? Hay libros tradicionales, comerciales, digamos, que tienen características muy similares porque se asocian a nivel práctico, a nivel costo y también en lo que tiene que ver con una buena edición. Antaño, una buena edición, y estoy hablando hace más de al menos 20 años, estos libros eran tapadura. Esa era como la convención de aquel entonces. ¿Por qué? Los libros tapaduras, por supuesto, van a preservar esas obras de una manera mucho más óptima y a largo plazo que un libro de lo que se llamaba rústica. Ahora vamos a ver igual esas características en detalle, pero bueno, tapa dura, el libro tapa dura. Entonces en algún momento eso era lo tradicional y seguramente eso era dentro de lo que podíamos enviar a cotizar el libro que iba a estar en precio, digamos. Podíamos hacer algo más barato seguramente, pero eso era como el libro. Hoy ese tipo de libros, el libro tapa dura, es un libro costoso, caro y no es el tradicional. Hoy el libro tradicional es el rústica, que puede ser mejor o peor, pero sí es el rústico, ¿sí? Que sería la tapa blanda y pegado al interior del libro, que podría ser yo pegado. En este sentido es que posiblemente algún primer cliente que nos pida de maquetar el libro no tenga idea de estas distinciones que ahora nosotros vamos a conocer en profundidad. Entonces, bueno, nosotros podemos proponerle o saber que esto es lo más tradicional y que posiblemente sea lo que necesite. Pero puede pasar que nos encarguen algo un poco más específico, porque tal vez no sea un cliente que sea una autopublicación, sino una editorial que quiere armar un diseño de colección, por ejemplo, o tener una identidad para destacar sus libros del resto de los libros en bateas, en librerías, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es que el diseño editorial inicial no es lo mismo abordar algo tradicional, que vamos a tener como ciertas medidas estándar, estos sistemas que son bastante estándar, y después podemos definir incluso cuestiones de estilo que son también muy estándar, algo que va a requerir que lo pensemos de cero, que pensemos el formato, que pensemos en los materiales. Entonces ahí van a aparecer lo que serían los lineamientos editoriales, que en general es algo que nos va a plantear una dirección editorial, qué temas o qué géneros va a plantear esa editorial, sobre qué cuestiones van a intentar tener publicaciones, si algún género en particular, si tiene algún tipo de recortes, si es una editorial feminista o una editorial de filosofía clásica o de filosofía contemporánea. Digamos, en esas distinciones es que como diseñadores artistas vamos a poder explayar, ¿sí? Entonces, si de repente es una editorial de filosofía, no sé, porque tal vez es muy académico, pero podría ser una editorial de arte y feminismos, y tal vez podemos jugar un poco también con la distinción en el formato, porque, digamos, tal vez hasta el género lo permita. Hay cuestiones de algunos géneros literarios que son un poco más tradicionales, como podrían ser los académicos, que van a seguir conservando, digamos, tal vez podemos llegar a hacer el libro un poquito más ancho, un poquito más angosto para tener alguna distinción de otros libros, pero en general van a necesitar que el texto se lea de corrido, que se lea lo mejor posible, y también como suelen ser textos largos, estoy hablando de textos académicos como un ejemplo, que estén, digamos, que tampoco tengan grandes márgenes, porque si no nos vamos a ir en cantidad de hojas. Así que bueno, estas cuestiones para pensar que nos pueden dar un editor o editora en su nueva dirección, en su nueva colección, nos lo van a plantear. Si la persona quiere armar una editorial y estas cuestiones no las pensó, bueno, vamos a tener que sumar bastantes asesorías para poder llegar a una idea de lo que quiere, si no es que no quiere algo tradicional, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que vamos a empezar ahora a conocer en profundidad para poder ser nosotros también los que brindemos ese servicio de diseño acorde a un lineamiento o a un concepto también de esa editorial.
editorial, el recorte y demás. El formato sería, porque esto lo vamos a ver un poco la clase que viene, pero les digo, el ancho por el alto del libro, y se nombra así. El primer valor puede ser en milímetros, en centímetros, bueno, 15, por ejemplo, por 21, o 150 por 210, y si nos dicen, por ejemplo, a ver si tengo uno más apaisadito por acá, no. En cambio, si nos dicen 20 por 15, sabemos que es apaisado porque el primer valor siempre va a ser el ancho, y se nombra ancho por alto. Eso sería lo primero, porque con eso vamos después a trabajar nosotros en InDesign. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más. ¿Qué otras cuestiones vamos a tener en cuenta y vamos a preguntar antes de entrar en InDesign? El sistema de impresión y de encuadernación, cantidad de tintas, por ejemplo. Porque si bien en la primera instancia puede que con el formato podamos empezar a trabajar, depende del tipo de encuadernación, puede que tengamos que pensar en el armado de los pliegos con determinadas cantidades de páginas, si va a ser un libro cosido por pliegos, por ejemplo, que suele verse, no solo en los libros tapaduras siempre son cosidos, pero muchas veces en los buenos libros que vienen en rústica, si los vemos por el lomo, ustedes después busquen algún librito para ver en detalle por el lomo, se ven, a ver si se llega a ver, lo que vemos es que esos pliegos que se doblan y después se van a pegar, sí o sí van a ser siempre múltiplos de 4. Esto es porque tenemos 4 páginas al doblar una hoja a la mitad, ¿sí? O como cuando hacemos un cuadernito con hojas de la compu, que lo doblamos a la mitad. Si agarramos una hoja y la doblamos a la mitad, vamos a tener 4 páginas, ¿sí? 4 caras de, digamos, de lo que sería nuestro libro. Así que esas consideraciones van a ser también tenidas en cuenta a la hora de empezar a diseñar con el software. Y después vamos a ondear un poquito más en sistemas de impresión cuando veamos imágenes, color y demás. Porque en el recorrido que vamos a hacer con InDesign también vamos a aprender a dibujar con vectores y vamos a hablar un poco sobre las imágenes. Después, una vez que sí, ya hemos diseñado nuestras páginas, que definimos cómo presentar esos archivos finales para el sistema de impresión que nos piden, para la encuadernación que nos piden, trabajamos las ilustraciones, hicimos el diseño de portada aparte, ahí sí vamos a pasar a esta última instancia en la publicación de un libro que tiene que ver con la prensa, con el marketing, la distribución, etcétera. La participación en ferias, si vamos a tener más libros o títulos o queremos participar como autores de este tipo de eventos y demás.